Compartimos este salmo maravilloso. ¿Cuántos han venido a bendecir al Señor? Claro, porque Él se ha manifestado en nuestras vidas. Salmo 34. Leemos en el nombre del Señor, Salmo 34, esta expresión del salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Amén. ¿Cuántos se alegran entonces en el Señor? Ahora vamos, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre con un fuerte aplauso al Señor. Engrandecer al Señor por sus grandes hechos. Bienaventurados los mansos que están congregados en este lugar. Hay dicha y alegría en cada uno de ustedes. Buscamos al Señor y Él nos ha oído. ¿Cuántos pueden decir amén? Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Él no fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso la persona, el hombre, la mujer que confía en Él. Temamos al Señor, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Ponete de pie para dar gracias al Señor. Si estamos en el temor del Señor, miren, esto es algo real. No son palabras ahí a ver para incentivarnos, no, porque es una verdad presente y continua en nuestras vidas. Él nos hace conocer el temor, su temor, para que vivamos de esta forma, en plena bendición. Qué bueno que es que podemos buscar al Señor. Por eso dice la palabra también que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Así que esta es la oportunidad. Siempre está esa puerta abierta para buscar al Señor. Amén. Y contemplar su grandeza, su majestad y disfrutar de esta cobertura maravillosa. Oramos a nuestro Padre Celestial, que Él nos guíe en todas las cosas y que Él lleve todas sus cargas. Si alguno vino con carga, escúchenlo a nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los cargados, trabajados, yo les voy a dar descanso. En mí está el descanso y no hay otro que les pueda dar descanso sino el Señor. Amén. Gracias, Padre eterno, por esta hermosa tarde de poder compartir juntamente con mis hermanos, lavados y comprados por la sangre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Para que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. El Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles,
esto, pero para mí profundizó más mi gratitud al Señor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y se refiere este verso a la relación única y especial que él tenía con el Padre. Nosotros sabemos por las Escrituras la relación que tenía con el Padre Jesús. Y él dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esto es lo que me impactó, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es decir, que si vos tenés una revelación del Padre, tenés que sentirte dichosa, porque el Hijo te quiso revelar al Padre. Porque dice, a quien el Hijo le quiere revelar, nadie conoce al Padre. Ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiere revelar. Por eso le dijo el Señor a Pedro, Pedro, sos bienaventurado porque esto te lo reveló mi Padre. Entonces, esto es tremendo. Cuando uno entiende el significado de estar en Cristo, y que Él te revele al Padre, y que el Padre te revele al Cristo glorioso, es un privilegio muy grande, pero es para vivir agradecido. Entonces, entendiendo esto, y esto es lo que significa, yo lo entendí, por eso me pasé toda esta noche, créanme, Dios sabe, agradecida, porque profundizó más esto. Pero este verso, Juan 6:44, dice algo más. Lo dijo Jesús a esto que voy a decir. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envía y lo trae. Ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo envía, no lo trae el Padre a Cristo. Se da cuenta que no estamos, porque un día uno dice, alguien me predicó, o alguien me invitó a la iglesia, o yo acepté a Cristo. Es que el Padre nos llevó a Cristo, Él lo hizo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo manda, si el Padre no lo envía. Así que cuando entendemos esto, es profundo. Entonces indica que si estamos en Cristo ha sido pura gracia, fue por elección divina, elección del Padre. Él nos eligió. Y esto sí que es para vivir agradecido, reconociendo su amor y su gracia, ¿verdad, iglesia? Ahora mire, en un mundo tan cruel, de tanta maldad, de tanto peligro, mire dónde nos guardó el Señor, dónde nos escondió, dónde nos puso, en Cristo, para estar seguros. No hay otra seguridad. Nadie está seguro en este mundo, pero vos y yo, los que somos de Cristo, estamos en Él seguros. Entonces, dice el apóstol Pablo, por esta elección del Padre, por esta pura elección de gracia, dice, por esta elección estáis vosotros en Cristo. Por eso, ni siquiera porque tus padres te traen, porque te pueden traer, porque te pueden decir, pero si el Padre es el Padre, el que te coloca en Cristo, es glorioso. Y bueno, mire, y yo pensaba, cuando Jesús vino y dice que fue ahí al pórtico donde estaban todos los enfermos, porque de vez en cuando venían un ángel y bueno, se movían las aguas y el que primero entraba, eso ya lo sabe usted. Y estaba un hombre, dice, paralítico, 38 años. Y Jesús, bueno, ya sabe el relato, le dice, lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Y así pasó, tomó su lecho y se fue. Y dice que después este paralítico, ya caminando obviamente, se fue a la sinagoga, ya. Pero muchos le vieron y le preguntaban, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Y Jesús lo vio en la sinagoga como verlo en la iglesia, ¿no?
como en esta tarde, nos ve a todos. El Señor nos ve y le dijo algo impactante. Le dijo, que mira, dice, no peques más, no sea que te venga otra cosa peor. Eso le dijo Jesús al paralítico. ¿Por qué le dijo esto? No peques, le dijo, no sea que te venga otra cosa peor. Y yo meditaba en esto, otra cosa peor, ¿qué podía ser? Que muera. Bueno, si ya lo salvó, no es problema la muerte. Pero aquí había algo que no estaba resuelto todavía todo en este paralítico. Porque yo después vi la actitud de este paralítico. No dice ni que siquiera gracia le dio. Ni le adoró, ni le dio gracia. Incluso le dijo, este es el que me sanó. Y dice que todos le buscaban a Jesús para matarlo. Y él lo mandó al frente a Jesús. No le agradeció en un momento como uno de los leprosos vino, se postró y le adoró, estaba agradecido, y como el cojo estaba tan agradecido que contaba todo y saltaba y tal. Este ni saltó, llevó su lecho, pero esta persona no tuvo ninguna expresión de gratitud ante tremendo milagro, 38 años ahí postrado. ¿Cómo no va a tener una actitud de agradecimiento, de querer contar este milagro tan grande? No expresó ninguna emoción ante este milagro. Y yo pensaba, la gente que recibe milagro del Señor, lo menos que puede hacer es dar el testimonio. Muchas personas hoy están viviendo con mucha ansiedad esta enfermedad de este tiempo, ¿no? Lo está enfermando. No solo que está enfermando, también en la iglesia esto está aconteciendo. Pero aquí el problema es la indiferencia, iglesia amada, es la indiferencia a las cosas de Dios. Este hombre mostró indiferencia a las cosas de Dios. Y cuando nosotros mostramos indiferencia a las cosas de Dios, bueno, llueve. No llueve, o hace mucho frío o mucho calor, no, a mí me hace mal el calor, o si llueve, pero vas a trabajar con lluvia, con sol, con calor, con frío, vas a trabajar, es más importante el trabajo. Como que las cosas de Dios hay una indiferencia, ¿no es cierto? No digo todo. Porque esto es lo que pasa, esto es lo que veo, pero dice, no, después lo veo, total. Lo pasan por Facebook, lo van a pasar por Instagram y también va a estar en YouTube. Así que lo veo. Esto no es gratitud, iglesia. Esto es indiferencia. Esto no es estar agradecido. No es después lo escucho. No es después lo escucho. No. Entonces es una frialdad como este hombre. Y a mí cuando meditaba en esto me daba bronca. Digo, no puede ser que no le agradezcan. Ahí cuando le vio en la sinagoga se tenía que postrar, tenía que ir y abrazarle, algo le tenía que decir. Pero no le dijo nada. No se le movió, como uno dice vocalmente, no se le movió un pelo. Entonces, este cojo fue sanado físicamente nada más. Por eso muchas veces el Señor primero quiere sanar el interior, quiere que tenga un encuentro, que le conozca, que se le revele Cristo y después le sana. Porque si le sana pasa como este paralítico o como los 9 leprosos los leprosos, hermano. ¿Saben que daba testimonio una pastora que ella fue al Paraguay a un leprosario? Y dice que ya son hermanos, están en Cristo, a pesar de su situación. Y dice, a mí me impactaba, porque dice, no sabe cómo alababan con pedazos de ojo, con pedazos de boca, con pedazos, pero alababan a Dios. Yo decía, Dios mío, si ellos con lo poco que les quedó pueden alabar a Dios y nosotros que tenemos todo, ayúdanos, Padre, ayúdanos.
Entonces, no alcanza con estar sano el cuerpo solamente, iglesia, sino el alma y el espíritu también. Y sabe que de él no se dice más nada, no se dice más nada. Pero mire, cómo hay una gran diferencia cuando alguien está en Cristo y es impactado con la gratitud por lo que Jesús hizo, como le decía del hermano Acevedo y de otros. No puede no agradecer, no puede ser frío, no puede no alabarle, no puede no servirle, no puede ser indiferente. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Es como el endemoniado gadareno que dijo que quería seguirle a Jesús, quería estar al lado de él, quería seguirle, y él dijo, no, ande y cuéntale cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y claro, dice que ganó 10 ciudades, no podía callar, si vivía en los cementerios, si no tenía vida ese hombre, ¿cómo no iba a estar agradecido? Eso es que Cristo se le revele y que el Padre le revele a Cristo y que Cristo revele al Padre. Entonces yo pensaba, cerrando todos mis pensamientos, todo, digo, entonces hay muchas personas que todavía el Padre no le reveló al Hijo y el Hijo todavía no le reveló al Padre. Entonces por eso son fríos, por eso son indiferentes, le da lo mismo venir o no, servir o no, amar o no, adorar o no, en fin, que el Señor nos bendiga grandemente y que esta palabra haga un impacto. Pero cuando ella hace un impacto, cuando la meditamos y reconocemos la gracia divina. Bueno, que el Señor les bendiga, iglesia. Con libertad.
bueno que aprovechemos el tiempo, es bueno que aprovechemos los momentos que Dios nos regala, es bueno que podamos poner nuestra vida en su presencia y estar atentos a todo lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios nos habla, porque todo lo que Él nos habla tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, algunos en algunas áreas, otros en otras, pero todo lo que Dios nos dice hay un porqué. Entonces, que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir y de esa manera no vamos a salir como muchas veces salimos, como que no hemos recibido nada, pero si nosotros no hemos recibido no es culpa de Dios, porque su palabra está. A veces nosotros somos los que cerramos el corazón, nuestra mente cargada, trabajada, y eso no nos permite poder recesionar lo que Dios quiere decir. A veces estamos aquí, pero estamos con nuestra cabecita lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en esta tarde, ponga todo en las manos del Señor. Y sabe que a pesar de todo lo lindo que podemos ver y lo que Dios está haciendo en el mundo entero a través de la prédica de la palabra y los hombres y mujeres, que muchos dan su vida para que el Evangelio se siga predicando. Hay pastores que son muertos en diferentes lugares por causa del Evangelio. Ecuador, hace días atrás, mataron familias, pastores. Y esto viene sucediendo en el mundo entero, en China y en diferentes lugares de distintos países. Pero todo esto también hace que la iglesia crezca. Estos días en una reunión se hablaba sobre este tema del crecimiento de la iglesia en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en la cosa en Latinoamérica, América son los países donde más el Evangelio está creciendo. Nuestro país también, hace tiempos atrás era un 5%, hoy aproximadamente estamos llegando quizás un poquito más del 20%. ¿Sí? Y es una bendición todo esto, es una alegría muy grande, pero dentro de todo eso también lo que se notaba y lo que, bueno, se dedican a todo esto, a hacer las encuestas y mirar las estadísticas. A pesar del gran crecimiento que hay, también hay deserción. También hay personas que se apartan, se alejan. Y saben que dentro de todo esto hay una gran cantidad de jóvenes y personas mayores que por diferentes motivos, que serían muchísimo enumerar, van desertando, van saliendo de las filas, van abandonando aquellos que un día se comprometieron a ser fieles y seguirla hasta el fin de sus días. Pero está la iglesia poderosa para orar. ¿Sabe que la iglesia del Señor es poderosa? Amén, claro que sí. ¿Sabe que Dios le dio poder a usted? Amén. Entonces, la iglesia del Señor tiene poder. La iglesia del Señor no será vencida. La iglesia del Señor se va a mantener firme, constante, peleando la buena batalla y teniendo victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y saben que mientras la deserción es grande, aproximadamente se dice que hay un 37% entre jóvenes y personas mayores, donde el sistema del mundo entero y el sistema aún mismo de nuestro país ataca y ataca de diferentes formas, ¿sí? A veces no se da cuenta uno, pero a través de muchísimas cosas hace que las mentes se carguen, que las mentes declinen y que muchos abandonen, ¿sí? Abandonen el propósito por el cual Dios los llamó y el cual Dios les habló, en los cuales los iba a mantener firmes para que les sirvan. Y mirando todo esto, veía a alguien que se mantuvo fiel. A pesar de todas las situaciones que vivió, hay un ejemplo en este hombre de gran valor, ¿sí? Esto lo vemos en Moisés. Saben que todos conocemos, 40 años en el desierto, un gran trajín, llevando a miles de personas, diferentes culturas en algunos casos, algunos idiomas, costumbres, y no es fácil. No es fácil convivir así con las personas que tienen diferentes costumbres y cosas. No es nada sencillo, porque quizás mucho el dialecto es diferente, las costumbres de muchísimas cosas son distintas, entonces se tiene que ir habituando. Esto es como cuando en el noviazgo hay ciertos
ciertas formas de vida que tienen las personas, pero cuando se casan, a pesar que ya tienen un conocimiento en cómo es uno, cómo es otro, pero los primeros tiempos quizás no son tan fáciles en la convivencia, porque bueno, uno está acostumbrado a comer una cosa, el otro otra, acostumbrado a diferentes ritmos de vida, y esto a veces, hasta que se enlace y sea el mismo pensamiento, el mismo sentir, las mismas decisiones, tiene un proceso. Aquí el pueblo de Israel iba, Moisés los llevaba, y ¿sabe una cosa? No es fácil. Para Moisés no fue fácil. Pero él nunca, a pesar de que él se quejó, él nunca se quejó con Dios, pero sí se quejó por las cosas que hacían y cómo actuaban las personas que él estaba guiando. El ejemplo de Moisés es que no se quejó ni renegó con Dios por la situación personal. Imagínense, supongamos, a veces los papás, los jefes de la casa, de la familia, su esposa, sus hijos, y a veces los hijos no hacen caso. ¿Qué dicen los papás? Amén. ¿Y qué dicen los hijos? ¿Hacen caso? Bueno, ninguno dice nada, ¿eh? Tienen razón los papás. Y esto es así, no es sencillo, no es fácil, pero en este grupo la gente se quejaba por todo. No había forma de dejarlos tranquilos. A pesar de que en el camino las cosas iban dando, porque Dios iba respaldando a Moisés. Así como Dios sigue respaldando su vida, nuestras vidas, porque Dios está respaldando su vida, Dios está bendiciendo su vida. Yo siempre digo, y cuando hablamos con ciertos hermanos, pastores, algunos ministros, obreros, algunos de los apóstoles, yo digo, la iglesia de Loma de Zamora, la filial 11, es una iglesia bendecida. Bendecida en todos los aspectos, porque hay gente de oración, hay gente que responde en todas las áreas, hay gente que se congrega, hay gente que conoce las escrituras, hay gente que se prepara, hay gente que busca a Dios y hay gente que oran los unos por los otros. Esto es importante. Y si hay algo en cual ponen los ojos en la filial, es por los trabajos que se realizan, por la forma en que se desarrollan, por las actividades que siempre se están realizando en los anexos y aquí en este lugar, y cuando juntan la filial hacen ciertas cosas. Cosas que para la gloria del Señor podemos hacer, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos respalda. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo se puede. En esta tarde, mire, yo no soy acostumbrado, pero diga en esta tarde, todo lo vamos a poder, porque Cristo nos va a fortalecer. Amén. Entonces, la victoria de la iglesia, su victoria, es nuestra victoria. Y claro que sí, porque si hay algo que la iglesia tiene que descubrir, a pesar que el maligno anda, pero ya fue vencido. Cristo lo venció. Y Él lo venció por nosotros. Y ¿sabe qué? A pesar que los demonios van a perturbar, el enemigo va a perturbar, va a poner un montón de cosas en el camino, pero nosotros, a que los caminos se cierren, Jesús va a abrir caminos donde no hay, para que todos nosotros, todos ustedes, pasen de esa situación a la victoria. Jamás va a dejar el Señor a su pueblo derrotado, jamás lo hizo, ¿sí? No siendo por ciertas circunstancias, por la rebeldía, los caprichos y muchísimas cosas, Dios lo dejó para una prueba, pero siempre les dio victoria. Y sabemos que el camino del pueblo de Israel que guiaba a Moisés fue duro. Y en el Evangelio no podemos decir que caminamos sobre pétalos de rosas. No. La realidad de todo esto, que el Evangelio es para los valientes, porque camina sobre espinos, sobre piedras, sobre tormentas, sobre ríos, sobre mares. Esta es la iglesia que el Señor tiene preparada para que en un abrir y cerrar de ojos vaya con Él. Iglesia es un tiempo donde nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús.
Sacamos la mirada como hizo Pedro y nos vamos a hundir. Pero pongamos los ojos en Jesús y tengan la plena seguridad que nos vamos a mantener firmes en Él. Él nos va a dar la victoria. No hay fracaso para los hijos de Dios. Hay pruebas, luchas y dificultades, pero derrota jamás. No creemos en la derrota, creemos en la victoria de Dios. Nosotros como iglesia debemos aprender del pueblo de Israel, de Moisés. La iglesia, para que tenga victoria, no tiene que ser murmuradora, ni vivir quejándose. Puede decir amén. Diga entonces, a partir de hoy voy a mermar todo esto. Claro que sí, tenemos que ir aflojando en todo esto, porque esto es lo que detiene, esto es lo que nos detiene, esto es lo que no nos permite avanzar. Eso es lo que nos permite avanzar muchas veces a la iglesia, y hay vidas en lo personal que por estas cuestiones, por diferentes motivos, ¿sí?, detienen la bendición de Dios. Pero tenemos que ir abandonando todo esto. Tenemos que usar la sabiduría de Dios y en lugar de quejarnos, debemos orar. Debemos clamar al Señor. Debemos rendirnos a Él. Y si hay algo que no nos gusta, o hay algo que nos molesta, o hay algo que no estamos de acuerdo, no es como dice la situación esta. Debemos dejar de quejarnos y de murmurar. ¿Sabe qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos lo saben? Ir a la presencia del Señor y orar. Y dejar todo esto en Él. Porque usted puede luchar, puede pelear. Puede pelear como había alguien que peleaba contra los molinos, ¿sí?, pensando que era algo terrible. Pero no debe pelear de esa manera. Deje a Dios todo en oración y Él se va a encargar. Porque usted nada podemos hacer, porque la batalla no es contra sangre, no es con ejército ni con espada. La batalla se la dejamos en las manos del Señor y Él es el que va a hacer la obra. Porque mientras usted no la deje, va a seguir con problemas, con dificultades, se va a seguir amargando, y eso trae situaciones en la salud. Por eso a veces las enfermedades vienen, los conflictos vienen, los problemas vienen, pero dejemos toda la carga al Señor. Él es fiel y Él nos va a guiar para que tengamos victoria. Él nos va a guiar y nos va a dar la fuerza para avanzar. Él nos va a dar la fuerza para que sigamos adelante. ¿Sabe por qué? El pueblo de Israel tenía algo que conquistar, y nosotros también tenemos una tierra por conquistar. Es por eso que no nos debemos detener. ¿Y sabe qué es lo más importante que debemos considerar? Y nunca pensar en querer volvernos para atrás. Hay gente que tiene esos pensamientos. Hay personas en esta tarde, en este lugar, que tienen esos pensamientos. Están ahí. ¿Qué hago? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que se agarre fuerte de la mano de Él y camine junto a Él. Entonces de esa manera va a poder llegar a la meta. Va a poder llegar a la meta porque el Señor le va a dar la salida. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Para usted, para nosotros. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Esa es la gran seguridad que tenemos. Miren, hubo alguien, un hombre que la pasó. Y yo quiero compartir en Filipenses capítulo 3 esta palabra. Y me refiero a lo que el apóstol Pablo escribió. Usted que conoce la historia y sabe de la vida de este hombre, a través de la lectura se va a poder seguir interiorizando y sabiendo qué pasó. Miren lo que decía el apóstol Pablo. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Esto lo decía el apóstol Pablo. Es por si llega alguien a decir o a sentirse perfecto. Creo que todavía nos falta mucho. Pero él decía y se reconocía. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer
mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Para qué nos hizo Cristo suyo? Para que nos vayamos perfeccionando. ¿Cuántos se quieren perfeccionar? Creo que todos necesitamos, porque perfectos no somos ninguno, tenemos fallas, errores, pero tenemos que ir perfeccionándonos cada día. Y eso lo vamos a hacer en el Señor. Y dice algo más: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Escucha bien. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué hacía Pablo? Trataba de dejar el pasado atrás, en el olvido, y seguía adelante con nueva visión, con nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos proyectos, porque es la forma en que el enemigo nos detiene cuando seguimos mirando el pasado, y eso nos detiene y nos deja inamovibles muchas veces, y es ahí cuando los pensamientos atacan, es ahí cuando el enemigo aprovecha, es ahí cuando el enemigo perturba y te quiere destruir, y a veces se le da lugar, por diferentes motivos, pero a veces se le da lugar. Pero que el Señor nos ayude en este día. Él dijo: fijo la mente en lo que tengo por delante. Lo que tienes por delante es más importante que lo que queda atrás, porque lo que queda atrás es el pasado, y lo que tiene por delante es futuro, es presente, futuro, algo que va a ser muy distinto y muy beneficioso. Y dice: así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. ¿Por quién fue llamado? ¿Por quiénes fueron llamados ustedes? ¿Por un predicador? Lo usó Dios. ¿Por alguien que le ministró, que le acercó una palabra? Amén. Pero Dios lo guió. El Señor nos ayude en esta tarde. Que el Señor nos bendiga en este día. Pero mire el versículo 15 del capítulo 3 lo que dice. Me gustaría que lo lea. Capítulo 3 de Filipenses, el versículo 15. No sé si estará en la pantalla para que lo observe bien. Y dice así: que todos los que son espirituales maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿Escuchó? Vamos a volver a repetirlo. Bueno, usted lo puede estar, lo lee ahí en la pantalla. Dice así: que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Eso le decía Pablo a los filipenses. Y dice algo más: si ustedes difieren en algún punto, escucha bien, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Duro, ¿verdad? Pero que el Señor, no vamos a diferir en nada. El Señor tiene razón en lo que nos dice, pero nos está hablando a dejar todo el pasado, a dejar todo aquello atrás, a no estar pensándonos más por nosotros en algo, que somos algo, sino que dejar a Dios y que podamos entender, porque si no reflexionamos, no queremos entender y poner las cosas bajo su voluntad y hacer su voluntad, es duro lo que dice. Estoy seguro que Dios se lo hará entender. ¿No es mejor que entendamos nosotros por lo que Dios nos habla y nos dice? ¿O usted prefiere que Dios se lo haga entender? A veces somos testarudos y cabezas duras y nos cuesta aflojar, nos cuesta desertar de eso, de nuestra postura, de nuestro yo. Si hay algo que destruye al hombre, al ser humano, es el yo. Es el que lo detiene y lo contiene ahí y lo tiene atrapado porque cree ser dueño de la verdad. Cree que todo lo que dice y hace es lo que tiene que ser. Y no es así. Lo que decimos y hacemos tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces íbamos a lograr todo lo que viene por delante y todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Dios tiene muchas cosas para la iglesia. Dios tiene muchas cosas para ustedes. Dios tiene muchas cosas para la filial 11. Muchas cosas. Nosotros nos detenemos. Les puedo asegurar que nosotros nos detenemos.
Porque si hoy tenemos 12, 13, 14 lugares, hoy tendríamos que tener no menos de 20. Se lo puedo asegurar porque las posibilidades estuvieron dadas y están dadas. Tuvimos que negar hace poco, fui en algunas y delegué 2 o 3 lugares prácticamente muy buenos, pero como dice la palabra, la mies es mucha, los obreros son pocos. Gracias a Dios por todo lo que tenemos, gracias a Dios, pero que el Señor nos ayude, porque hay una cosa que a veces decimos, y decimos muchas veces, todos nos vamos por todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe que eso es muy pequeño? Nosotros tenemos que ir. ¿Por qué? Por todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Él tiene mucho más de lo que usted se puede imaginar. Es por eso que muchas veces se dice, bueno, el futuro de la iglesia son los jóvenes. Yo creo que el futuro de la iglesia son todos. Pero los jóvenes están involucrados en esto. Y son el mañana de mucho de lo que van pasando los años, de lo que vamos pasando los años. Pero bueno es que los jóvenes se penetren, se concentren en buscar a Dios. Y no buscar a Dios a los pantallazos, como a veces uno mira algo en la televisión y cambia, anda a los pantallazos. No. Centrarse en hacer la voluntad de Dios. Y yo entendemos que son jóvenes y entendemos todo lo que ocurre, sucede, claro que los entendemos. Y lo vamos a entender porque esta es la realidad, es lo que siempre ha pasado. Pero sabe una cosa, es bueno también que sepan apartar aquello que no es beneficioso para sus vidas y agarrarse de todo lo que tiene beneficio para cada uno de ustedes. La victoria y la vida para ustedes, la bendición, está en Cristo. No hay otra manera. Puede decir, pero yo soy joven, como muchos dicen, tengo mucho por delante. Y como algunos dicen, tengo que disfrutar la vida y me tengo que divertir. Hablaba con alguien estos días con respecto a esta situación. El querer divertirse. Yo entiendo y hablamos con Norma muchas veces. Los jóvenes se casan de muy temprana edad muchas veces. Se enamoran y está bien, y se casan y está bien, pero a veces no han salido, no han conocido la realidad, y no de lo que el mundo tiene, sino de las cosas que han podido disfrutar, y a veces las quieren disfrutar cuando ya están casados y quieren hacer lo que hubiesen hecho si estarían solteros, y eso ya no hay oportunidad, no hay posibilidad. No. Es por eso que hay que orar, hay que tomarse el tiempo y hasta lo último decirle, Señor, que sea tu voluntad. Porque a veces hay cosas que pasan dentro de los sentimientos, las emociones, y esas cosas a veces no tienen el respaldo y la confirmación de Dios. Pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Lo difícil es esperar el tiempo de Dios. Por eso se falla, se erra y se fracasa. Pero en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Lo que leíamos, hay una frase que es para destacar. Y como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Yo no sé cuántas cosas todavía usted tiene metidas en su mente, en su corazón. No sé cuántas cosas todavía las lleva arrastrando. Pero no se olvide de algo que es importantísimo para nuestras vidas. Cristo venció. Y Él nos da y nos seguirá dando la victoria. Y de ese pasado, cuando se acercó a Cristo, cuando renunció, quedó borrado. Y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Y si viene a Cristo, por más que haya fallado o haya errado, la misericordia de Dios son muchas más grandes que la misericordia de los hombres y las mujeres, que a veces no se alcanza a entender, porque no nos hemos despegado todavía de la ley. Tenemos que meternos donde está la gracia. La gracia es Cristo.
No estoy hablando de libertinaje, no estoy diciendo olvidémonos de lo que dice la Escritura, los buenos consejos, porque toda la Escritura es buena, porque es la palabra de Dios. Pero iglesia querida, miremos exactamente lo que va a ser beneficioso para nuestras vidas, para nuestros hijos, para la iglesia, para nuestro futuro. Dios es bueno y Dios tiene mucho más. Cuando se mira para atrás y volviendo al pueblo de Israel, mientras ellos veían que no tenían lo que querían, como mucha gente, cuando no logra tener lo que está anhelando y quiere, empieza a murmurar y se empiezan a enojar y empiezan a mirar para atrás. Muchos días, porque lo he escuchado y me lo han dicho, pero yo cuando no estaba en la iglesia la pasaba mejor. Yo lo he escuchado de muchas personas y no creo que se pase mejor fuera de Cristo, según la situación y la mente y el propósito de cada uno, por supuesto, pero a la larga las cosas que parecen mejor tienen consecuencias. Miren, el pueblo de Israel, la gente que iba con Moisés, decía, renegando, porque no tenían lo que ellos querían o lo que estaban acostumbrados. Y ellos decían, mientras iban caminando, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Y decían, lo único que ven nuestros ojos es el maná del cielo. Mire si tendríamos que vivir del maná, ¿estaría contento? Parece que estoy solo en la iglesia. Claro que no, porque estamos acostumbrados a muchísimas otras cosas. Y la realidad, si hablamos como argentinos, el mundo entero reconoce que la mejor comida es la argentina. ¿Usted qué puede decir? Y no estamos hablando de manjares, guisos riquísimos, chelos riquísimos, la que les gusta, por supuesto, y muchísimas otras cosas más. Pero esta gente se estaba quejando. No se queje de la bendición de Dios. No se queje contra Dios por nada. Ellos decían, lo único que vemos es el maná. A veces cuando la visión es corta, la vista es corta, no alcanzamos a ver lo que Dios tiene un poco más adelante. No alcanzamos a distinguir todo esto. Pero Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. ¿Y saben qué decían? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas del enemigo? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Iglesia, jóvenes, no piensen volver para atrás. El mundo parece que te ofrece cosas buenas, pero su final es perdición. Hay muchos de los que han pasado por estas circunstancias, pero lo único que han logrado es dolor, es llanto, es fracaso, y muchos lamentablemente hasta el día de hoy están pasando por esas cosas. Algunos que todavía no se han dado cuenta que dejar atrás todo eso es bueno para sus vidas, hoy Dios nos da la oportunidad que si hay algo que arrastramos de atrás, de antes, lo dejemos a los pies de Jesús. Tiene que entender que no son palabrerías cuando Él nos dice todo lo que están cargados, todo lo que están trabajados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. No vamos a encontrar descanso en la medicación para dormir. No, quizás puede ayudar mucho y bueno, que Dios bendiga sus vidas. Pero venir a Jesús es lo más importante. ¿Quiere dejar la carga? ¿Quiere sentirse libre? ¿Quiere dejar de llevar ese peso? Porque el peso que muchas veces llevamos es pesado y nos agota, nos cansa. Pero si dejamos las cargas al Señor, la carrera que tenemos por delante va a ser más liviana. Va a ser posible que usted siga avanzando y avanzando. Y nada lo va a poder detener. Por eso yo declaro una tarde de victoria para mi vida y para sus vidas. En el nombre de Jesús.
debemos tener en cuenta que, como dice, no caminamos por caminos de pétalos. Y hay que tener en cuenta algo que es real, y es muy real, que las adversidades son parte del camino. Todos estos obstáculos son parte del camino. ¿Y los obstáculos para qué están? Para detenerte y hacerte fracasar. Para eso están. Pero hay un camino que te lleva a la victoria y se llama Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino. No hay otro. A partir de este día, las cosas en tu vida pueden ser muy diferentes a lo que estuviste viviendo hasta hace un rato. Él puede cambiar todas las cosas. Los gobiernos no cambian nada. No, tratan algo, pero no tienen final felices. Por eso vivimos durante años, décadas y décadas, de problema en problema. Es la realidad. Y nunca el país se puede afianzar. Nunca el país vuelve a ser el que era hace más de 100 años, o 80, 90 años atrás. Pero si ponemos la mirada en Jesús, ponemos los gobiernos en las manos de Jesús, si ellos se pondrían en las manos de Jesús, las cosas serían muy diferentes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un país rico, un país inmenso. Cuando usted viaja a alguna provincia y va por alguna de las rutas, se cansa de ver campos, tierra y campos, en abundancia, cosa que muchos no lo tienen. En Italia, ¿sabe qué hace la gente? Siembra hasta los costados de la ruta para poder cosechar cosas. No desaprovecha nada porque no tienen muchos espacios. En Bolivia, los hermanos siembran arriba de las montañas donde hay algo de tierra, donde encuentran, porque todo es piedra. Hermano, aquí se tira una semilla y salen montones de productos. Hace poco veíamos a alguien con Norma y que apareció de una guía como 30 zapallos. Bueno, no voy a nombrar ni preguntar a nadie, pero sé que de eso sale muchísimo. Esto es así. Tenemos un país rico que tiene abundancia en todas las cosas. Si usted habla de pesca, tenemos un mar rico. Si habla de ganadería, millones de cabezas. Si habla de agricultura, ya todo lo que tenemos es maravilloso. Y todo esto, ¿sabe qué? Fue hecho por Dios y dado para nosotros. Hay cosas buenas para la iglesia. Hay cosas buenas de parte de Dios. Y no voy a hacer nombre a ningún político ni nada, porque la Biblia me dice que no hay ninguno bueno. Es la verdad. Es la realidad. Esto no le estoy diciendo que todos son malos. Usted sabrá cómo vive. Quizás mejor no voy a hablar de lo que escucho decir a la gente. Hay gente que no le importa nada. Solamente quiere vivir con la panza llena. Esa es la realidad. ¿Sabe qué? Que Dios nos pide que seamos perseverantes. Y hay un pasaje ahí en San Lucas, el capítulo 9, que dice que el que pone la mano en el arado no se vuelva para atrás. Y mirando algunas cosas y observando, y mirando cómo se desarrolla la gente que trabaja la tierra, antiguamente se usaban los arados, el buey, el arado y el hombre que iba trabajando ahí. Pero ¿para cuál era la idea? Era armar los surcos para que todo vaya parejo. Y es por eso que si sacaban la mano del arado, todo iba a salir torcido. Y es por eso el ejemplo que el que pone las manos en el arado no debe mirar para atrás, porque si no el camino se le va a torcer. Amén. Yo quiero que usted haga buenos surcos, que usted vaya por el buen camino. Entonces va a tener una gran cosecha de bendición para su vida. Hermano, el pasado malsano debe quedar atrás. ¿Y sabe por qué? Porque va a ser bendición y salvación
para nuestras vidas. Esto es lo importante, la salvación de su alma, la salvación del alma. Algo que muchas veces ni enterado está de lo que va a suceder con su vida. Porque muchos ven la figurita que cuando se mueren sale una luz celeste y se va. ¿Vio eso? Y se murió y bueno, ahí se levanta una lucecita celeste que vuela, vuela. Que Dios nos ayude. Yo quiero que su alma vuele con el Señor. Y esta va a ser la realidad porque la iglesia del Señor va a ser fiel, es fiel y va a llegar a tener la victoria de la salvación. ¿Sabe qué? Si se mira para atrás, hay fracaso y hay problemas. Y hay muerte también. Aunque sea duro, pero es la realidad. En el libro de Génesis, el capítulo 19, ahí vamos a encontrar la historia de una mujer, la mujer de Lot. Ella no tenía que mirar para atrás. Pero ¿qué sucedió? Amaba su tierra. Amaba su tierra y entonces ¿qué miraba? Seguía amando a Sodoma y Gomorra y miró para atrás. ¿Y qué era lo que ocurría en este lugar? Era una ciudad pecadora y de ojo maligno. ¿Qué eran estas ciudades? Estas eran el símbolo de la inmoralidad y la perversión de las vidas. Sodoma y Gomorra era eso. Inmoralidad, perdición de vida. Era hace muchísimos años, miles. Pero lo lamentable del caso es que hoy hay ejemplos en el mundo y en nuestro país, ejemplos de Sodoma y Gomorra. Por eso vemos a muchísimas personas desvirtuándose de la verdad, saliéndose del camino. Hoy todo vale, no importa nada. Ese día atrás estaba haciendo un trámite en el registro civil y se aplaudía y era muy lindo, un jolgorio bárbaro. Casamiento, el juez estaba casado. Muy lindo todo esto. Y de repente dice, bueno, ahora vamos a aplaudir y permitir que Juan y Pedro se besen. Y yo empecé a rascar la cabeza, y que serán los testigos, no eran los novios. Bueno, la verdad que uno se sorprende en el momento, ¿no? Yo no los condeno, no, cada uno es dueño de su salvación y puede hacer lo que quiera. Pero sabe que va a tener que dar cuenta delante del Señor. Estas cosas Dios aquí mismo no le agradaba, nunca le agradó. Nunca le agradó. Hoy usted va a algún lugar, pasa por lo menos, está sentado en algún lugar y ya es normal. Y a veces uno está sentado y ve que hay una chica y viene una y se saluda, qué buenas amigas. No, le dice, es mi novia. Bueno, Dios reprenda todo espíritu de inmoralidad y todo espíritu de perversión. Gracias a Dios que en la iglesia no hay esto. Amén. ¿Qué pasó? Me dejaron solo. Gracias a Dios que en la iglesia no hay esto. Amén. Y se llegaría a venir algo así y lo vamos a recibir. Pero ni usted ni yo va a transformar esas vidas. Pero todo se puede en Cristo. Amén. Él es el transformador de su vida. ¿Cuántos fueron transformados por el poder de Dios? No en estas áreas, no. En la vida personal. Ahí. La palabra de Dios a estos lugares y a estas prácticas se le dice que son sodomitas. Ustedes miren, se miran varias formas, a encontrar el desarrollo de esta palabra muy, muy fuerte. Pero Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe qué? Si miramos todo esto, el tema de la historia de Lot es desagradable, ¿sí? La mujer de Lot se había enamorado de esta tierra
Y no le importó mirar para atrás, estaba enamorado de todo ello, sin mirar el riesgo que corría su vida. Y el final de todo esto, ¿cuál fue? La muerte. Por eso, mire bien, ponga los ojos en la verdad. La verdad es Cristo. Y no estamos siendo legalistas, que usted solamente tiene que leer la Biblia, que es lo mejor que puede hacer. No vamos a ser legalistas que usted no pueda leer una cosa, mirar otra cosa, siempre que sea todo ordenado. Es bueno, y es bueno que se interiorice. El problema, ¿sabe cuál es? Que la ciencia, la tecnología está tan desarrollada que no se busca cosas buenas muchas veces. Y ahí está el problema, porque también se usa para perversión, para cosas malas. A pesar que dice la Biblia que todo lo que hizo Dios es bueno, ¿verdad? Claro que sí. El hombre desvirtúa todas estas cosas y las hace malas. Tenemos un caso de alguien que fue tirado del cielo, fue lanzado del cielo. Tenía todo lo bueno ahí. Era considerado. Pero miren lo que hace los acercamientos. Cuando fue Lucifer lanzado del cielo, no se quedó solo, no vino solo. Se vino con un montón de ángeles. Así pasa. ¿Él qué hizo? Arrastró a un gran grupo. Así pasa con aquellos que no tienen sus pies afirmados sobre la roca que es Jesús. No pasa nada. Dale que va. Y ahí es el arrastre. Y ahí es la contaminación. Y ahí después viene el desastre. Aférrese en Jesús. ¿Sabe una cosa? A pesar de todo esto que son fracasos y derrotas, también Dios restaura. También Dios da oportunidades. Y hay un ejemplo de un joven que andaba con Pablo y Bernabé. Un joven llamado Juan Marcos, que en algunas circunstancias, porque andaba siempre con Pablo y Bernabé, pero en algunos de los momentos decidió hacer alto en el camino. Era una persona instruida, conocedora, servidora al lado de ellos, pero dijo en un momento: alto, no sigo más. Y se detuvo y paró. Y saben que a pesar de estas cosas, ocurrieron cosas que a él, quizás si vamos al pensamiento, es como que, bueno, sí, ¿por qué se detuvo? No aclara bien la Biblia, pero se quedó. No siguió con estos hombres que lo estaban adoctrinando, preparando. A pesar de que él pudo dejar el camino, él no abandonó la fe. Y mucha gente que lamentablemente sale del camino, siguen orando, siguen esperando en Dios, a pesar de que siguen en su rutina mundana o como le quiera llamar. Y sabe que este Juan Marcos, ¿qué es lo que ocurrió? Al no haber renunciado a su fe, Dios lo restauró. ¿Y lo que pasó? Lo llevó al cumplimiento del diseño que tenía Dios con él. Y si nosotros miramos detenidamente la vida de este varón, dice la Biblia que él fundó iglesias en Alejandría, en Egipto, fundó una escuela bíblica allí, y ¿sabe qué? Es el escritor del Evangelio de San Marcos. Alguien que se detuvo en el camino, pero que Dios lo restauró. Oremos por aquellos que se han quedado. Oremos por aquellos que se han detenido. Porque si Dios un día los llamó, es porque tiene propósitos. Y si Dios los llamó, a pesar que miren, a veces hablamos
Y hay una gran realidad. Sí, aquel se fue, aquel pecó, aquel esto, aquello, y bueno, se irá al infierno, qué sé yo. Palabras de las personas. Son palabras sin misericordia. Son palabras sin ver la realidad del gran amor de Dios. ¿Cuántos misericordiosos hay en la iglesia? Amén. El ejemplo más grande lo tenemos en Cristo. Porque nadie podía ser salvo si Él no pagaba el precio por nosotros. Una gran verdad. Pero hermano, aquel que un día aceptó al Señor como Señor y Salvador, pasó a ser hijo. Después se pudo descarriar, descaminar. Pero ¿qué padre abandona a su hijo? ¿Qué madre abandona a su hijo? Veía unos perritos que le querían sacar a la perra uno de sus cachorros. ¿Sabe que fue un desastre para la persona que intentó hacerlo porque no se dio cuenta? Él pensó que era así nomás. El animal defendió a sus cachorros. El Señor, sin querer comparar, es un animal. No, Él es Dios. El Señor, nuestro Dios, jamás va a permitir que seas arrebatado tampoco. Él va a usar misericordia. Él es el que a su tiempo hará retornar a la persona, porque es hijo. Y miremos el hijo pródigo. Fue, hizo su vida, malgastó todo, la pasó mal, y bueno, un día comía la comida de los cerdos, no le quedaba otra. Y que dijo, bueno, voy a regresar a la casa de mi padre. El padre no lo desechó. El padre no le cerró la puerta. El padre no le dijo, no, acá no tenés entrada, lo tuyo ya fue. Lamento mucho, pero acá no perteneces más. No, hizo todo lo contrario. Le preparó una fiesta. Le dio vestiduras nuevas. Y todo lo que el padre deseó darle y anhelaba darle porque su hijo había vuelto, se lo entregó. ¿Será que Dios no va a hacer lo mismo con ellos el día de mañana? ¿Será que Dios murió en vano por ellos y lo dejó para que se pierdan? Habrá gente que ya está, no sé, esos son los planes y los proyectos de Dios, no sé. Pero el propósito de Dios es que ninguno se pierda. Esa es la gran verdad. Es por eso que nosotros, en lugar de condenar, como iglesia, ¿sabe qué es la iglesia? La iglesia restauradora. Y la iglesia va a restaurar a todos aquellos que están dispuestos a ponerse bajo el orden de la iglesia. Segurísimo. Porque la iglesia no está para condenar, la iglesia está para restaurar. Esa es la gran verdad. Es por eso que usted está aquí en esta tarde, es por eso que estamos todos en esta tarde, en este lugar. Dios nos restauró. Y si hubiese alguien, por esas casualidades, que hay algún detalle que no está restaurado en su vida, esta es la tarde. El alfarero está aquí y Él va a hacer todo el molde nuevo. ¿Lo cree? Amén. Iglesia, lo importante es dejar el pensamiento negativo, duro, pesado, que no te permite despegar, dejarlo atrás. Porque a veces las cosas que se llevan en la mochila no permiten que corra la carrera. Pero es una tarde para fortalecernos en el Señor y proponernos perseverar.